2 y vamos a leer el versículo, gloria a Dios. Vamos a leer desde el 2:5, del 5 hasta el versículo 8. Pero lo central del mensaje es en el versículo 8, pero vamos a la lectura desde el 5. Si usted lo tiene, hermanos, así en reverencia a la palabra, se pone de pie y vamos a la lectura a la palabra bendita y santa del Señor. Dice así la santa palabra: haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando en forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Gloria a Dios. Y versículo 7 dice, gloria a Dios, perdón, versículo 8: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta muerte y muerte de cruz. Amén. Padre Santo, Señor, en este momento, glorioso eterno, en Cristo Jesús, Señor nuestro, estamos delante de tu santa y bendita presencia, Señor, en este lugar. En tu presencia está aquí. Desde antes que llegáramos a esta iglesia, tú ya estabas aquí, esperando, Señor, a tu pueblo, Señor. Gracias, Señor, porque tú siempre estás aquí y nunca fallas a ningún servicio, Señor. Te pido, Padre Santo, Señor, de una manera muy especial, que tú, Señor, bendigas a cada uno que está aquí presente, Señor, y que, oh Dios eterno, soberano, glorioso, Dios mío, que conceda las peticiones que hay en sus corazones, Señor, el deseo, Señor, que hay, y que depositamos tu confianza en ti, Dios, para que tú obres, Señor, de acuerdo a tu santa y bendita voluntad, no a la voluntad nuestra, no a la orden nuestra, Señor. No somos nadie para ordenarte a ti lo que tú tienes que hacer, Señor, pero sí reverentemente, Señor, y con devoción, Señor, te pedimos, Señor, Padre amado, que sea tu santa y bendita voluntad, Dios eterno, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora te pido, Padre Santo, Señor, que tú, Señor, me des luz y entendimiento a tu santa y bendita y gloriosa palabra, Señor, que es pura, que es fiel, que nutre y fortalece, Señor, el alma y las coyunturas, Señor, y que hace que los oídos nuestros estén atentos, Señor, y alumbren nuestros ojos como una antorcha. Gracias, Padre Santo. Perdona todos nuestros pecados y ofensas en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Gloria a Dios. Bien, hermanos, así gloria a Dios. Vamos a, como dimos lectura de la palabra, y leímos, dice el versículo 5 del capítulo 2: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, gloria a Dios, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, gloria a Dios. ¿Habrá un sentir semejante al que sintió el Señor Jesús, hermanos? Un sentir por nosotros, gloria a Dios, que Él lo manifestó
de una manera clara, hermanos. Y a la vista, gloria a Dios, de todo el mundo, gloria a Dios, de todos los ojos humanos, una manifestación de amor, gloria a Dios, que aquellos que lo miramos, gloria a Dios, lo conocemos a través de la palabra y le damos el aprecio, gloria a Dios, y el significado de un amor pleno de Dios por nosotros, de un amor que fue manifestado, gloria a Dios, de una forma clara, gloria a Dios, habiéndose despojado, gloria a Dios, de sí mismo, gloria a Dios, de todo lo que es de él, gloria a Dios, habiendo, hermanos, gloria a Dios, descendido desde su trono de su gracia, de la gloria, y venir a este mundo, gloria a Dios, venir a estar acá, a buscar lo que el hombre había perdido. Dios poderoso, gloria a Dios, en su amor manifestado en Cristo Jesús, que deja su corona gloriosa para venir a traer una corona sobre sus cabezas de espinas, gloria a Dios. Un Dios que deja su trono, gloria a Dios, donde está sentado, gloria a Dios, ahí, de gloria, lleno de arcángeles, ángeles y serafines alrededor de él, y toda la corte celestial adorando y glorificando su santo y bendito nombre, gloria a Dios, y deja su trono y viene a llevar una cruz por usted y por mí. O sea, ese sentir y ese amor y ese despojamiento del Señor, de Jesucristo, es la manifestación más gloriosa, gloria a Dios, manifestada en el mundo de un amor verdadero, que es en Cristo Jesús, que aun siendo Dios, dice la palabra del Señor, que se despojó de todo a sí mismo, gloria a Dios, y haciéndose obediente hasta muerte y muerte de cruz. Y el verso 8 dice, y estando en condición de hombre, se humilló, gloria a Dios. Estando en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta muerte y muerte de cruz. Hermanos, ¿de quién habla? De Jesucristo, nuestro Señor, que Él, gloria a Dios, en su amor, toma, hermanos, la forma de hombre. Hombre, hermanos, es una palabra general. Cuando hablamos de hombre, se habla de una palabra, hermano, que es general, gloria a Dios. Una palabra que es para referirse, hermanos, ya sea hombre o sea mujer. Una palabra que tiene pluralidad, gloria a Dios. Cristo Jesús en forma humana, gloria a Dios. Sí, en forma humana. Se pregunta, hermanos, gloria a Dios, cómo el Señor Jesús, gloria a Dios, que a la vez siendo Dios, es humano, y a la vez en el mismo tiempo, gloria a Dios, obtiene las dos naturalezas. O sea, lo que quiero explicar un poquito para que hagan más entendimiento, que es que la unión hipotática. Ahora, ¿qué es eso, pastor? ¿Qué es la unión hipotática? Esto significa, hermanos, o significa una relación, gloria a Dios, que es tanto en unión de la naturaleza, gloria a Dios, una relación de una unión de la naturaleza humana y la naturaleza divina de la persona divina que es Cristo Jesús. O sea, hermanos, eso es lo que une a una naturaleza. Mire el amor de Dios. El apóstol Pedro dice que a todos nosotros Dios hemos sido participantes de la naturaleza divina de Dios. Y habiendo oído de la naturaleza que es
La otra naturaleza, que es la pecaminosa, la naturaleza caída, habiendo oído de esa naturaleza, y que es el deseo de Dios que muchos en todas partes del mundo, y que a través de este mensaje puedan comprender, gloria a Dios, el amor de Dios y su acercamiento, gloria a Dios, a todos aquellos que escuchan el Evangelio, gloria a Dios, a todos aquellos, gloria a Dios, sin acepción de personas, puedan comprender y puedan entender la unión también hipotética, o sea, la unión que en el amor de Dios une al ser humano con una naturaleza que pertenece a Dios y que es divina. Gloria a Dios. No importa, hermanos, lo que se haga, lo que sea hecho la persona o lo que sea. No importa de lo peor que haya hecho en su vida, en su comportamiento personal, que haya matado, haya violado, haya hecho todo el mal y el pecado que haya cometido. Dios lo llama a esta persona que sea parte de una unión, gloria a Dios, de una unión con Dios, una unión con Cristo Jesús, gloria a Dios, para que sea participante, gloria a Dios, de la naturaleza divina, porque nadie puede participar, disfrutar de las cosas divinas de Dios. Nadie puede participar si no pertenece a su naturaleza divina, gloria a Dios. Amén. El amor de Dios en haber tomado la forma, como dice el apóstol Pablo, la forma de hombre y humillarse, gloria a Dios, y haciéndose obediente hasta la muerte de cruz, que lo hizo Cristo Jesús, es, hermano, gloria a Dios, para que unir al hombre a ser parte de él, parte de la naturaleza, como al principio lo fue con nuestros padres Adán y Eva. Ellos, hermanos, eran parte de esa naturaleza divina, gloria a Dios, pero la corrompieron, la perdieron, echaron todo a perder, gloria a Dios. De manera, hermanos, gloria a Dios, que el estar usted en Cristo Jesús y yo, somos partes de esa naturaleza divina, gloria a Dios. Pero estamos hablando aquí, gloria a Dios, que Cristo Jesús tomó en forma humana, gloria a Dios, tomó un cuerpo, y nos preguntamos, ¿cómo puede ser el Señor Jesús a la vez humano y a la vez, en el mismo tiempo, puede ser divino? Y hablamos que la unión hipotética, eso es un término, gloria a Dios, que como Dios e Hijo, o sea Jesucristo, tomó su naturaleza humana y permaneciendo a sí mismo como Dios. Jesucristo siempre ha sido Dios y Él es Dios y nunca ha dejado de ser Dios. Nunca ha perdido su divinidad. Nunca la ha perdido, como muchos, como unas sectas quieren o tratan de decir que cuando Cristo murió en la cruz del Calvario y habiendo llevado el pecado de todos nosotros, ahí Él perdió toda su naturaleza, o sea, pura, gloria a Dios, y que el Señor Jesús pues perdió ahí su naturaleza, gloria a Dios. Pero Jesucristo nunca, hermanos, gloria a Dios, dejó de ser divino. Gloria a Dios, nunca dejó de ser Dios. Él siempre, hermanos, era y lo es. Y se lo muestro por la palabra. Vaya primero a 1 Juan capítulo 5:20 y lo dice claramente que Jesucristo, Él, hermanos, es Dios. Y si es Dios, nunca ha perdido, hermanos, gloria a Dios, sus dos naturalezas. Gloria a Dios. Primera de Juan, capítulo 5 y versículo 20. Gloria a Dios. A ver, aquí está.
Primero Juan capítulo 5 versículo 20 dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado el entendimiento para conocer al que es ¿qué? Verdadero, para conocer al que es verdadero. Gloria a Dios. ¿Y estamos en quién? Estamos en el verdadero, ¿verdad? Así dice. En el verdadero estamos. ¿En quién? En su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida. Gloria a Dios. ¿Está claro, hermanos? Gloria a Dios. Jesucristo, gloria a Dios, siempre ha permanecido, siempre es, gloria a Dios, divino. Juan capítulo 8 y versículo 58, gloria a Dios. Vamos a leer San Juan capítulo 8 y versículo, gloria a Dios, a 8. Gloria a Dios. Mira lo que dice la palabra del Señor. Gloria a Dios. Mira lo que dice. Vamos a leer desde el 57. Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. No te veo. Jesús le dijo: de cierto os digo, antes de que Abraham fuese, yo soy. Gloria a Dios. Amén. Antes de que Abraham fuese, yo soy. Amén. Aleluya. Ellos dijeron: ¿cómo es que Abraham se gozó en tu nacimiento? Si no tiene ni 50 años y Abraham se gozó en tu nacimiento, ¿cómo? ¿Y qué le dice el Señor? Gloria a Dios. Antes de cierto, antes de que Abraham fuese, yo soy. Jesucristo, hermanos, siempre ha existido. Amén. Porque Él es Dios, hermanos. Por eso, hermanos, debemos estar siempre nosotros alegres, contentos de que la presencia del Señor y que Dios está en su pueblo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios está en su pueblo. Jesucristo tiene la naturaleza humana, gloria a Dios, y tiene la naturaleza divina. Él es Dios hombre, Él es nuestro Señor, Él es una persona totalmente, y Dios totalmente hombre, gloria a Dios. Hermanos, los versículos que acabamos de leer, dice: hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. ¿Por qué? Por amor a usted y por amor a mí. Y es por esa razón, hermanos, que nosotros tenemos que tener muy presente, gloria a Dios, aleluya, que la muerte de Cristo Jesús ocupa, gloria a Dios, un lugar supremo en la fe cristiana. Tan importante, gloria a Dios, tener eso en cuenta, gloria a Dios, que, hermanos, que esa es la eficacia de la verdadera doctrina. La doctrina de nuestro Señor Jesucristo y su muerte en la cruz del Calvario y la expiación vicaria y dolorosa de nuestro Señor Jesucristo, gloria a Dios, que llevó en la cruz todos los pecados por amor a usted y por amor a mí. La muerte de Cristo Jesús, hermanos, nos garantiza, gloria a Dios, a usted, a mí, gloria a Dios,
una salvación, gloria a Dios, garantizada, gloria a Dios, que es garantizada su salvación a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, gloria a Dios. Si el Señor Jesucristo, hermanos, hubiera negado su divinidad y no hubiera ido a la cruz del Calvario, gloria a Dios, todos nosotros, la humanidad, hermanos, estuviéramos perdidos, gloria a Dios, si Él no hubiera hecho esa obra redentora por nosotros en la cruz del Calvario. Si Él hizo la obra por nosotros en la cruz del Calvario, hermanos, y dio a su Hijo por amor a nosotros, gloria a Dios, si Él dio lo más precioso, gloria a Dios, que es su Hijo amado, ¿cuánto más el Dios, el Señor, no nos dará a nosotros, hermanos, lo que nosotros pidamos? Amén. Nuestro deseo. ¿Cuál es su deseo? ¿Cuál es, hermanos, su deseo primordial? Que domina su corazón, sabiendo que Dios, hermanos, nos dará lo que Él nos pida. Si Él nos dio a su Hijo amado, hermanos, eso reafirma nuestra fe y nuestra confianza en el amor de Dios y en su bondad para darnos lo que le pidamos, gloria a Dios. Y eso lo dice la palabra de Dios, que todo lo que pidamos nosotros al Señor y estemos de acuerdo, unidos, gloria a Dios, unidos, todo lo que le pidamos será hecho por el Padre que está en el cielo. Amén. Pero si dos de vosotros se ponen de acuerdo acerca de cualquier cosa, esto, hermanos, para que analicemos en nuestra vida, en nuestro recorrer, en nuestras vidas, en todas las cosas que nosotros tenemos, gloria a Dios, y vivimos a cada día, ¿cuál es de esas cosas la que más aflige en nuestras vidas, la que más nos preocupa, la que más nos quita la paz, la que más nos atribula y que nos hace sentir como que realmente no hay esperanza en nuestras vidas y que no hay solución y que tal parece que las cosas se vuelven más y más y más y más hacia nosotros, tal como le sucedió a Job? Le vino una cosa y no terminó y le viene otra noticia, y no termina y le viene otra noticia. ¿O acaso, hermanos, lo que estaba padeciendo Job no era una cosa de tomar en consideración y de admiración de un hombre que realmente amaba a Dios, de un hombre, hermanos, que estaba en la dolencia, en el sufrimiento, y de un hombre, hermanos, que estaba en duelo, gloria a Dios, y que su fe, hermanos, estaba persistente, firme, gloria a Dios, ahí, gloria a Dios, ahí estable, gloria a Dios, en su firmeza, que las noticias que le venían y le subían, aunque fueran punzantes que iban en su corazón, que iban a su cuerpo y que herían y sangraban su cuerpo, gloria a Dios, pero eso, hermanos, no lo hacía desvanecer ni limitar su fe al único, al Dios poderoso, que era poderoso y que era glorioso para poder vencer y soportar, gloria a Dios, la prueba, gloria a Dios, cuando llega a un límite y ya no las puedes soportar. Porque cuando ya no las puedes soportar, déjame decirte que entonces el Señor Jesucristo, hermanos, actuará rápidamente a tu favor. ¿Por qué? Porque nunca jamás pondrá carga sobre ti, nunca jamás pondrá carga sobre mí, hermanos, si no la podemos llevar. Si podemos llevar la aflicción, lo que estemos pasando, gloria a Dios, quiere decir que Dios te miró a ti y a mí como un hombre valeroso, con una mujer valerosa, que tienes la fuerza y que tienes el poder y que tienes sobre todo tu integridad, tu fe, tu permanencia a Dios, y le puedes decir, como le dijo Job
a su esposa que se oponía, gloria a Dios, ¿acaso solamente recibiré de Dios solamente el bien y no recibiremos el mal? Sea el Dios bendito siempre y por siempre y para siempre, en cualquier condición que venga en mi vida. Lo que sí debe de saber, que Dios no me dejará y Dios no me libertará, y que Él tiene una puerta, una salida de escape a mi vida, y que Dios pagará a aquellos que se levanten, atenten contra mí, gloria a Dios, y quieran hacerme afligir. No me desistiré, aquí estaré. Y hermanos, ahí estaba Job, ahí estaba firme, gloria a Dios, noticia tras noticia, gloria a Dios, noticia tras noticia, y todo era, hermanos, solamente malas noticias, gloria a Dios, que recibía Job, gloria a Dios, aleluya, hermanos, gloria a Dios. Pero déjeme decirte, gloria a Dios, que hay un Dios que te dice, sabes, no temas, cree solamente, gloria a Dios, cree solamente. ¿Cuántos creen, hermanos, que Dios es poderoso? Amén. Gloria a Dios. Levante las manos. ¿Cuántos creen, hermanos, que Dios, lo que pidemos al Padre en su nombre, lo recibiremos? Lo creo, lo confesamos. Amén, gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Si me gusta, hermanos, y creo de todo corazón que Dios va a hacer algo especial en su vida. Hoy algo va a ser algo especial. Va a haber noticias, porque está usted activando la fe, está usando la autoridad y la fe que Dios le ha dado, y Él le concederá el deseo que hay. Y Él lo dijo, hermanos, claramente: si vuestros padres terrenales, siendo malos padres, saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más no dará Dios lo que nosotros le pidamos? Dios, hermano Señor, nos dio a su Hijo, los dio por nosotros, gloria a Dios. ¿Cuánto más nos dará lo que pidamos? Por eso estaba leyendo, gloria a Dios, sobre la muerte de Cristo Jesús y su triunfo en la cruz, gloria a Dios. Amén. Y que si el Señor Jesucristo, decíamos, hermanos, que si Él se hubiera negado ir a la cruz, hermanos, hubiera negado su divinidad, amén, no hubiera sido crucificado, pero toda la esperanza para nosotros, estaremos perdidos, sin salvación, sin esperanza, gloria a Dios, y sin ningún destino a un día tener la vida eterna. El único destino sería ¿dónde? El abismo, el infierno. Pero gracias que Cristo Jesús, hermanos, que en su muerte gloriosa y en su resurrección, gloria a Dios, cambió el destino de nuestras vidas, gloria a Dios. Y Él, hermanos, Él se encargará, hermanos, que tu destino cambie en tu vida. Él se encargará, hermano, que tu destino cambie en tu vida. Y que tu destino no va a ser siempre el de sufrimiento, no va a ser siempre el de la derrota, no va a ser de la angustia, del dolor. No, Jesucristo cambia tu destino. Él cambia las maldiciones por bendiciones. Créalo, hermano. Cristo Jesús cambia la muerte por la vida. Cristo Jesús cambia la tristeza por alegría. Cristo Jesús cambia, hermanos, el dolor por el alivio. No vas a sufrir más. Cristo cambiará, gloria a Dios, nuestras vidas, gloria a Dios. Has hecho el esfuerzo de estar en la iglesia. Has pagado un precio por estar en la iglesia, gloria a Dios. Pero ese precio el Señor te lo recompensará más, gloria a Dios. Porque tenemos un Dios poderoso, gloria a Dios. Cristo, gloria a Dios, cambia el destino, gloria a Dios. Quitó las tinieblas, gloria a Dios, de nuestras vidas y trajo la luz en nuestras vidas, para poder, hermanos, ahora andar en una luz donde no tienes que temer a las tinieblas. Amén, en una luz, gloria a Dios,
que es de Jesús y que te da la seguridad. Gloria a Dios. Él, hermanos, nos da la tristeza, nos da la alegría y quita todo el dolor. Gloria a Dios. Cristo nos libra, hermanos, del infierno y nos da unas moradas. ¿En dónde? En el cielo. Así dice, hermanos, la palabra. Mire, vaya conmigo a Juan 14, 12. Mire cómo Él va tornando las cosas a bendición. Fíjese cómo va tornando el Señor, cambiando todo lo que es daña a bendición. Nos libra, hermanos, nos libró de un infierno seguro, de unas moradas seguras. Nos quitó, libró, para darnos unas moradas eternas. San Juan capítulo 14 y versículo 15. Gloria a Dios. Dice la santa palabra de Dios así. A ver, estoy correcto en el... Amén. Amén, sí. Pero miren lo que dice. Espere, creo que me confío. Cita, gloria a Dios. ¿Dónde están versículos todos en corazón? Sí, es el 14. ¿Lo tiene? Dice la palabra así: no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios y creed también en mí. Vean esa palabra como siempre dice: creed en Dios y creed también en mí. En la casa de ¿qué? De mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo no los hubiera dicho. Es decir, hermanos, todo lo que dice el Señor es verdad. Él no miente. Él no puede mentir. Gloria a Dios. No. Jesucristo no miente. Amén. Es por eso, hermanos, mi insistencia a la iglesia en decirles, hermanos, gloria a Dios, que creamos en Dios y creamos en el Hijo. Creer en Dios y en el Hijo se refuerza el poder, gloria a Dios. Y el poder de Dios es no tiene límites, gloria a Dios. Creer en Dios y en el Hijo, gloria a Dios, aleluya, es verdad. Él lo dijo: yo no los hubiera dicho a ustedes de las moradas si no fuera verdad. Hermanos, nunca culpemos a Dios, jamás, de lo que nos suceda en nuestras vidas. Dios jamás, gloria a Dios, es el causante del dolor. Si el mundo sufre en todas las áreas de su vida, en diferentes áreas, si en el mundo hay sufrimiento, hermanos, no es porque Dios lo manda. Si la naturaleza misma se rebela contra la humanidad, trayendo sobre la humanidad dolor, calentamiento global, aflicción, enfermedades y cuántas cosas hay en el mundo, terremotos, tornados, gloria a Dios, hurtos, crímenes. Dios no causa eso, gloria a Dios. Dios, hermanos, no es la causa. La causa es de nosotros. ¿Por qué, hermanos? Porque no buscamos al Dios de paz. Porque no buscamos a Dios para que haya en el mundo normalidad. Y que todos aquellos que buscan lo bueno y que luchan contra el mal, Dios los puede ayudar. Gloria a Dios. Dios ha prometido paz. Ha prometido paz, gloria a Dios, en este mundo. Él lo dijo claramente: a paz os dejo, a paz os doy. No como el mundo la da,
sino que yo la doy, porque el mundo no da paz. Y si Jesús dijo que da paz, hermanos, Él lo dijo, eso es verdad. Él está diciendo a sus discípulos, gloria a Dios, y a todos, que prepara morada para nosotros. Amén. Si no fuera verdad, no nos hubiera dicho que os prepararé lugar, gloria a Dios. ¿Para quién? Para nosotros. Y dice además, para consolarnos y consolar a la iglesia. Gloria a Dios. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Dice, voy pues a preparar lugar para vosotros. Si me fuere, os prepararé lugar y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Gloria a Dios. Esto es, hermanos, morada que Dios prepara para nosotros. Gloria a Dios. Yo lo creo, hermanos. Amén. ¿Usted lo cree? Amén. Yo lo creo de todo corazón. Yo lo creo. Que Dios tiene morada para nosotros, que Dios tiene la paz para nosotros, gloria a Dios, que Dios tiene la paz para nosotros. Por eso, hermanos, gloria a Dios, me gusta orar con la iglesia, que dice la palabra, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás y lo pondrá ¿qué? Bajo nuestros pies. Gloria a Dios. Cristo, hermanos, lo dice, gloria a Dios, y yo lo creo de todo corazón. Gloria a Dios. Amén, Aleluya. Todo eso que hizo por usted y por mí, hermanos, lo hizo basado a su fidelidad. A su fidelidad, hermanos. Amén. Y su amor por usted y por mí en la cruz del Calvario. Gracias a su perfección y fidelidad, logró todo eso para con nosotros. Sí. Quisieron hacer que Él cayera, quisieron hacer que Él pecara, Amén. quisieron hacer que atentaron contra Él de alguna forma. El enemigo buscó la forma de limitar el poder del Señor, de hacer lo que pierda su perfección, su fidelidad. Amén. Y derrotarlo, hermanos. Lo intentó, buscó la forma de cómo acusarlo. Hermanos, el adversario ataca, hermanos, más a aquellos que aman a Dios. Créalo, hermanos, el diablo odia que alguien ame a Dios. Amén. Si algo le retiñe los dientes al diablo, es cuando usted dice, Dios es bueno, Dios es bueno. Y dígalo, hermano, Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno. Para que se enoje Amén. nuestro adversario. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermanos, el enemigo odia a aquel que ama a Dios. Gloria a Dios. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo sabe que el que ama a Dios, ese que ama a Dios, es conocido por Dios. El que ama a Dios es conocido por Dios. Si tú padeces como hijo de Dios, si tú padeces como hija de Dios, hermanos, el enemigo sabe que tú eres una hija de Dios y que Dios te ama, gloria a Dios, y que Dios te ama, porque la Biblia dice claramente que Dios conoce a los que son hijos de Dios, a los que aman a Dios, y los que aman a Dios son conocidos por Él. Gloria a Dios. El enemigo, hermanos, sabía que Jesús era el Hijo de Dios y quiso buscar la forma como hacerlo caer, pero Él fue perfecto y se lo muestra en la palabra, la perfección de Él. Vaya por último, más, voy a terminar
Hebreos capítulo 14, gloria a Dios. Y vamos ahí, a Hebreos capítulo 14, a leer la palabra del Señor. Y vamos a ver ahí, hermanos, que el Señor Jesucristo, hermanos, caminó con una integridad, gloria a Dios, y que, hermanos, fue tentado, gloria a Dios, en todo, gloria a Dios, pero su perfección, su pureza, siempre la mantuvo, gloria a Dios. Hebreos capítulo 14 y versículo que dijimos 15, gloria a Dios, dice así. 14. No, hermano. ¿No hay 14? No tiene 14. Entonces será 13. Yo creo 13. A ver, 13, 15. No. Tiene 13, hermano. No. Gloria a Dios. No. Entonces, bien, vamos a, gloria a Dios. Cristo fue tentado en todo, gloria a Dios. Fue acusado por los publicanos, por los pecadores, gloria a Dios. Y buscaron de qué forma Él había cometido pecado, pero Él nunca cometió pecado. Vamos a ver Marcos capítulo 14, 55, ya que no encontré la cita, la otra. Marcos capítulo 14, 55. Es que a veces, hermanos, como lo hago en la noche, equivoco mi coquete cita, pero es 14, 55. Marcos, gloria a Dios. Aleluya, gracias Señor. Vamos a ver. Sí, 55. Pero vamos a leer desde 53. Dice: y lo trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote, y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Y Pedro le siguió de lejos dentro del patio del sumo sacerdote, y estaba sentado alguaciles calentándose, gloria a Dios, amén, calentando, ¿dónde voy? Al fuego. Y los principales sacerdotes y todo el concilio, note bien, estaban principales sacerdotes y todo el concilio, buscaban, note bien, buscaban testimonio contra Jesús para entregarlo a qué, hermanos, para entregarlo a muerte. Gloria a Dios. ¿Ve? Ellos buscaban testimonio para entregarlo a muerte. Gloria a Dios. ¿Ve? Porque muchos falsos decían testimonios en contra de él, mas su testimonio, gloria a Dios, no concordaba. Gloria a Dios. ¿Qué quiere decir? Que el testimonio de él era perfecto. Buscaban testificar en contra de él ante la corte para acusarlo, pero no había, gloria a Dios, argumento a favor de ellos para acusar a nuestro Señor. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, él padeció. Él, hermanos, fue tentado en todo, dice la palabra, pero sin pecar. Sin pecar. Amén. Hebreos 4:15 dice la pastora, hermana, gloria a Dios. El M4:5, alguien le tiene rápidamente ese versículo que buscaba. Hebreos, léalo, pastora Recio. Hebreos 4:15 nos habla también, hermanos, gloria a Dios, de la fidelidad de Cristo Jesús. Gloria a Dios. Hebreos 4:15. ¿Nadie lo tiene? A ver, léelo fuerte, ¿no? Porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compararse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Aleluya, amén. Gloria a Dios. ¿Ve? ¿Qué claro? Gloria a Dios. Dice claramente, porque no tenemos, una vez más, gracias, porque no tenemos un sumo sacerdote
que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. O sea que Él tiene compasión, hermano. Ya lo que estamos leyendo, que Dios tiene compasión en nuestras vidas. Por eso es que el tema, hermanos, el tema va girando siempre en la misericordia y la compasión de Dios hacia nosotros, gloria a Dios. Y que Él se compadece de nuestras debilidades, gloria a Dios. Por eso el cristiano nunca debe decir, hermanos, que el cristiano es débil. Y si llega a pensar que usted que es débil, gloria a Dios, haga un lado. Porque si dice que no es fuerte, es lo que está diciendo, que no es fuerte. Pero si no es fuerte, pues tampoco diga que es débil, hermano, porque tiene a Jesús. Tenemos a Jesucristo. Él es el sumo sacerdote, gloria a Dios, sacerdote. Dice que no puedes, porque tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo, según nuestra semejanza. Acerquémonos pues confiadamente al trono de su gracia. Acerquémonos pues confiadamente al trono de su gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia, oportuno socorro, la ayuda del Señor. Amén, ¿lo creen? Amén, hermano. Pónganse de pie entonces, hermanos, lo creemos de todo corazón. Acerquémonos en este momento a la presencia del Señor, al trono de la gracia. Hermanos, gloria a Dios, porque Él es real. Él está aquí. Él está, hermanos, aquí.